Ministerios como Barro en las manos del alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. Mayordomo encierra un significado profundo que trasciende a la administración de una vida cotidiana. Es un concepto que se entrelaza con la fe, la responsabilidad y la relación con Dios. En este tema estaremos desarrollando el significado del mayordomo en las Escrituras, sus diferentes aplicaciones y cómo nos invita a vivir una vida de servicio y fidelidad a Dios. Este es su programa Vida en Victoria. Le damos la cordial bienvenida nuevamente. El día de hoy me acompaña el pastor Juan Antonio Gómez de la Iglesia Ministerios de Gracia Internacional de Escuintla, en Guatemala. Pastor, gracias por aceptar la invitación a su programa Vida en Victoria. Gracias, hermana Damaris, y gracias a todos los hermanos que nos están viendo. Es un verdadero privilegio estar nuevamente con ustedes. La verdad es de que este tema que hoy traemos es un tema muy importante, pero muy importante. ¿Por qué? Porque esto es la obra del Señor, y cuando nosotros hablamos porque se da mucho el tema de los últimos tiempos, ¿verdad? Y se está manejando con mucha más vehemencia ese tema, pero también es importante que si son últimos tiempos tengamos una mayordomía eficiente de nuestro tiempo, de nuestras actividades, y por supuesto una mayordomía eficaz del servicio a Dios también. Sí, por lo que le invitamos a que usted permanezca en su programa. Vemos cómo desde el principio Dios establece, cuando crea a Adán, ¿verdad? Le establece que Él cuide del huerto que se le ha dado. Y eso lo podemos verificar en Génesis 1:27, usted que lo puede verificar allá en su casa, donde dice en el versículo 27, capítulo 1, y crió Dios, ¿a quién? Al hombre, a su imagen y a su semejanza de Dios. Y creó varón y hembra, creó al hombre y creó a la mujer. Correcto, así es. Y hay algo importante que debemos de tomar en cuenta. Cuando habla creó Dios, o sea, ahí está hablando de un kairos de Dios, de un tiempo en el cual Él lo tomó para eso específicamente. O sea, Él se tomó ese trabajo para hacerlo, se detuvo en las actividades que estaba haciendo, si lo podemos ver desde una manera analógica, ¿sí, verdad? Y lo hizo de una manera perfecta. Lamentablemente, pues el hombre lo distorsiona, de todo lo distorsiona al final, pero nosotros sabemos que si el Señor nos ha puesto ejemplos como esos, entonces quiere decir que nosotros tenemos, fíjense, imagínense, a imagen y semejanza de Dios, raciocinio, decisión, el libre albedrío de poder tomar nuestras propias decisiones, pero eso es importante, dejándonos guiar hoy por hoy, dejándonos guiar por el Espíritu Santo, ¿no? Claro, y cuando Él establece al hombre en la tierra, viene y le dice: multiplicaos, fructificad la tierra, ¿verdad? Llenad la tierra, sobugadla. ¿Para qué? Para que él pueda administrar esa parte que el Señor le había dado. Sí, y básicamente hay algo bien importante acá. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo se dirige y habla de redimir el tiempo, fíjese que el apóstol Pablo lo aconseja en Colosenses capítulo 4. Él le habla a una iglesia que estaba viviendo muy a la ligera, muy a la carrera, y les dice: no, es que muchas veces queremos hacer todo y de todo, pero Pablo viene y les dice: no, redimamos el tiempo. Y cuando habla de tiempo aquí está refiriéndose al griego kairos también, al mismo tiempo de Dios. Redimámoslo, es decir, aprovechémoslo. Nuestros abuelitos en la tradición oral decían: el tiempo es oro, ¿verdad? Cuando ellos hablaban de eso, y si nosotros vamos a la tradición oral,
nos vamos a dar cuenta que todas esas cosas tienen su asidero de iniciación en la palabra de Dios, en la Biblia, porque el tiempo, Kairos, es un tiempo valiosísimo. ¿Por qué? Porque es el tiempo que Dios predestinó. Ninguno de nosotros, sabemos el día que vamos a partir de este mundo, ninguno. Entonces tenemos que tomar eso como un punto, el tiempo que Dios nos dé, lo aprovechemos al máximo. Cuando se da en la creación, lo que hermana Damaris decía hace un momentito, está diciendo que había que multiplicarse. Ahí que estaba diciendo la función que teníamos que hacer. ¿Por qué? Porque Dios hizo una creación perfecta. Dios hizo una creación donde dijo, aquí está varón y hembra, a imagen y semejanza mía. ¿Por qué? Porque nos dotó de raciocinio. Ahí partimos de algo bien importante. Si tenemos raciocinio, por eso la misma Biblia nos dice que nosotros cuando le ofrecemos culto a Dios tiene que ser racional. ¿Por qué tiene que ser racional? Porque nosotros estamos dotados de eso. Nosotros no somos para pensar, hasta aquí llegué, hasta aquí. No, tenemos la capacidad porque Dios así nos lo dio. Somos imagen y semejanza a Él en cuanto a eso. Entonces el aprovechamiento del tiempo debe ser eficiente, ¿verdad? Eficiente, claro. Hermana Damaris. Claro, siempre viendo en el Génesis 1:28, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ahí hay otra cuestión. Fíjese que hoy en día estamos viendo, yo me recuerdo y ahí en lo que la Biblia nos está dando esta figura muy preciosa, porque aquí es directa, esta imagen que nos está dando la Biblia es directa, labrase y nosotros lo hiciéramos producir. Yo me recuerdo que yo crecí en Escuintla, yo soy originario de un lugar en Siquinalá que se llama La Rochela, y ahí ustedes podían entrar, había que cruzar 3 ríos para llegar a la aldea, y era todo campo, era precioso, había un banano tan sabroso, pero de tierra fría, porque ahí es un clima boca costa, entre frío, porque hay montañas, hay ríos que aún todavía están bien limpios, que uno, me puedo decir, nosotros tomamos agua de esos lugares. Pero hoy hice una visita ya como profesional, ya trabajando para una institución importante de Guatemala, hago una visita y cuando llego, eso es un desastre. Ya el ser humano, en lugar de aprovechar lo que Dios dio, lo destruyeron, lo volvieron industria, lo volvieron, y eso, la industrialización creó desértica la propiedad. Ya no están aquellos bananales donde yo veía, y uno tenía, hermana Damaris, la oportunidad de encontrar un racimo maduro en las plantaciones ahí. Hoy, ¿cuándo lo va a ver? Hoy se utiliza químicos para hacerlos maduros. Es decir, no se hizo el aprovechamiento que Dios nos ha dejado para... Hemos desaprovechado todo. El tiempo se ha utilizado para desaprovechar en lugar de aprovechar lo que Dios nos ha dado. Más que todo es la responsabilidad que se tiene de poder administrar de lo que el Señor, la casa que Dios nos dio, que es la tierra, ¿verdad? Porque prácticamente pues nos las dio con todo y todo. Nos dio vegetales, nos dio animales, nos dio para que nosotros pudiésemos poder aprovechar de ello y poder administrarlo con responsabilidad, la creación, ¿verdad? Desde el inicio, retomando este punto que el Señor nos dio plasmado en su palabra, que es del inicio de la creación con Adán, ¿verdad? Cómo ha venido desarrollándose la humanidad en este tiempo. Y la verdad, hermana, que ese desarrollo que se ha venido dando del ser humano, hace algunos días yo escuchaba algo que me dio a mí escalofríos, ¿verdad? Exactamente fue para los días de fin de mes, como el 29, 28, decía, es que estamos preparando la nueva reforma protestante, luego de 507 años, pero realmente indicando que la iglesia caiga en ecumenismo, que la iglesia vuelva de donde realmente la iglesia fue rescatada por hombres de Dios guiados por el Espíritu Santo. Imagínense, si eso hacemos con el ministerio que Dios nos delegó sobre esta tierra, imagínense qué no podemos hacer con la creación, desaparecerla. Hoy en día es bien difícil en los lugares, como por ejemplo yo soy de Escuintla. Antes en Escuintla había todavía un 80% de lugares con vegetación abundante. Hoy ya no lo encontramos. Ya no. ¿Por qué? Porque no se aprovechó lo que el Señor nos dejó, sino lo que hicimos fue desaprovecharlo y convertirlo a las propias ideas del ser humano. Claro, pero sin embargo, la desobediencia que fue causada por Adán y Eva
en el jardín del Edén, trajo consigo la caída, ¿verdad? Y la pérdida. Más que todo, la irresponsabilidad de no poder administrar lo que Dios nos dio. Eso ha sido lo más fundamental. Mire, cuando Jesús empieza a hablar de las minas, cuando Jesús empieza a hablar de los obreros, cuando Jesús denota en algunos casos irresponsabilidad que ya se podía ver, denota irresponsabilidad en las cosas que estaban haciendo. Me recuerdo cuando Abraham se reparte la tierra con su sobrino y se va a su sobrino, no, yo me quiero ir para tal lugar, pero lo que estaban haciendo, él estaba arrasando con todo lo que podía darse a la orilla de ese precioso río. Lo que sus ojos vieron. Sí, lo que sus ojos vieron. Pero ¿qué pasó? No se aprovechó, definitivamente no se aprovechó. ¿Y por qué? Porque Abraham lo presintió. Cuando a Abraham se le habla, él le dice, bueno, haz tú lo que quieras, está bien. Yo lo que voy a hacer es orar por ti para que te vaya bien, le dijo. Pero lamentablemente en el corazón de Abraham ya había esa duda de que dijo, no, va a ir a destruir lo que Dios ha creado, lo va a ir a destruir, lo va a hacer. Porque él aquí está, por lo menos lo controla, pero se fue y eso fue lo que sucedió. Sí, yo pues puedo ir a la historia de la Biblia y poder llevar mi mente y decir cómo era ese huerto que Dios dio, ¿verdad? Con esa creación. Usted hablaba de unos ríos que hoy en día pues ya no están, se están secando también. Pero vea usted esa maravillosa omnisciencia de nuestro Dios, cómo poder crear al hombre, cómo poder crear la creación de los animales, los vegetales, los árboles y poder respirar ese aire puro. ¿Cómo sería ese entonces, verdad? Pero bueno, vamos a seguir hablando de la mayordomía. Vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Esperamos que usted permanezca en su programa Vida en Victoria. Síganos, suscríbase a través de este canal. Ya regresamos. Decir que Jesús era el Hijo de Dios era una provocación al Imperio Romano. Cuando César Augusto se convirtió en el primer emperador de Roma, se puso el título de Divi Filius, que en latín significa Hijo de Dios. Otros emperadores como Tiberio, Tito o Domiciano también usaron ese nombre, y de Nerón se decía que era el Señor de todo el mundo. Por eso, decir que Jesús era el Theou Huios y el Soter, o sea, el Hijo de Dios y el Salvador, no solo era una declaración religiosa. Los primeros cristianos estaban afirmando que el verdadero Hijo de Dios y Salvador del mundo no era el emperador, sino Jesús. Gracias por permanecer en su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema la mayordomía en los tiempos, y realmente el tiempo es tan valioso que ya no regresa, es lo que conversábamos con el pastor. La Biblia nos enseña a usar los bienes que el Señor nos ha dado, que es nuestra tierra y todo lo que nuestros ojos puedan ver, a usarlos con sabiduría y con responsabilidad, reconociendo que son un regalo de Dios, pastor, todo lo que el Señor nos ha dado. El tiempo que Dios nos da es un tiempo precioso que debemos de agradecerle a Dios cada día, pastor. Así es. Yo estaba estudiando en Efesios capítulo 5 y verso 15, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Cuando la Biblia nos indica que aprovechemos el tiempo, aquí hay un verbo rector, no andar como necios. Esa es la situación que nos da Efesios capítulo 5 y verso 15, no andar como necios. Y luego nos da la recomendación, aprovechando bien. ¿Y qué significa eso? Fíjese que de todos estos dos versos de Efesios, podemos hacer toda una tesis de estudio del tiempo, porque nos da dos cosas, no andar como necios y aprovechar bien el tiempo. Lo que quiere decir es de que seamos nosotros, tenemos que tener sabiduría para actuar. No podemos dejar pasar el tiempo a lo loco, no, mañana, pasado, no, lo voy a hacer, no, el miércoles no voy a la iglesia, voy el domingo amaneció lloviendo, no, me merezco un descanso, y así se va el tiempo se nos va,
cuando nosotros volteamos a ver, nos damos cuenta que ha pasado todo un montón de años, si queremos llamarlo de una manera un poco más rústica, y no hemos hecho nada, ni hemos servido en la iglesia, ni hemos despegado. La planta así, la voy a trasplantar el martes, no, el lunes, no, mejor el domingo cuando salga de la iglesia. Y el domingo no fue ni a la iglesia, ni trasplantó nada, ni hizo nada, y se secó todo y se desaprovechó el tiempo. No hay una conciencia sabia de lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque no hay una intención en la persona. Dice, yo le citaba algo que había leído, dice, si quieres conocer el valor de un año, pregúntale a un estudiante que le fue mal en los exámenes finales y perdió. Él va a conocer bien el valor de un año. ¿Por qué? Porque sabe que en esos exámenes perdió y que ese año que tiene lo perdió prácticamente. Por eso yo me recuerdo cuando era estudiante y decía, en la tarde decía mi papá, vengo y quiero saber si perdiste o ganaste. Si perdiste, es tu último año y te vas a trabajar. Así yo tenía 7 años de edad y eso es lo que me decía. ¿Por qué? Porque o aprovechas el tiempo o simplemente tienes que hacer, el tiempo te va a aprovechar a ti. La responsabilidad que Dios nos da a nosotros, y nos lo marca en Efesios capítulo 5, dice, no seamos necios. La naturaleza que Dios nos regaló. Muchas personas dicen, antes escuchaba yo, vamos a derramar el árbol. Derramar era quitarle el exceso de ramas que tenía, que lastimaban o molestaban a los vecinos o a la misma propiedad. Hoy no, derribemos el árbol. De ahí puede salir un buen mueble, pero hasta ahí se acabó. Pero no enseñaron a la nueva generación a decir, bueno, vamos a tener que cortarlo, inminentemente se tiene que cortar, pero sembremos 10. Y las instituciones que hacen eso, ¿qué pasa? Nadie les pone atención. Como la famosa FINGUA. ¿Quién conoce FINGUA? Es la asociación que promueve la lectura. En Guatemala, pregunte, ¿tú conoces 17 millones de guatemaltecos? No vamos a conocer qué es eso. Porque no nos interesa eso, no hay un interés. Pero veamos la nueva tecnología y salió el modelo X tal y todo el mundo sabe, menos nosotros. ¿Verdad? Porque nosotros, a lo mejor el Señor nos ha permitido ver de una manera con más sabiduría las cosas. Un árbol es vida, una plantita es vida. Yo celebro tener una matita de acapa en una maceta. Es una fiesta para mí. Hace un año tal vez tuve la oportunidad de cosechar en una terraza una piña hawaiana amarilla. Y pusimos a mi suegra a cortarla y tomarle una foto que ella estaba cortando la piña de su terraza. Es decir, hay cosas tal vez para algunas personas no tienen ningún significado, pero es lo que Dios nos está mostrando a nosotros. La misericordia de Dios de la misma tierra nos puede alimentar. Sí, es poder administrar los recursos, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado. Ajá. Porque de igual manera el Señor nos ha bendecido con su infinita misericordia en darnos talentos, ¿verdad? Darnos talentos, darnos habilidades, y son únicos los que cada persona tenemos. ¿Y cómo podemos aprovechar estos talentos, estos recursos en nuestra propia vida? Pues implica glorificando el nombre de Dios, usándolos para servirle al Señor, pastor, porque muchas veces nosotros pues desaprovechamos el tiempo en no usarlos, y como bien usted decía, lo dejo para mañana, lo que puedo hacer el día de hoy, ¿verdad? Entonces, no prolongar tiempos, sino que aprovechar el máximo minuto que uno tiene, porque no se sabe, ese minuto ya no regresa. 10 minutos que han pasado, siempre he dicho yo, eso es una historia que ya pasó, ya no cuenta, ya no se regresa. Es cierto, los días se repiten, los días lunes, los días se repiten, pero ya no son los mismos. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como hijos de Dios? Pues saber administrar bien lo que el Señor nos ha dado. Así es, y hay algo bien importante, hermana Damaris, que usted acaba de decir. El tiempo es de Dios, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Mi pastor Misael Canté contaba una experiencia y muy preciosa en un mensaje, y nos decía, miren, yo fui a visitar a una hermana que era muy colaboradora en la iglesia, pero le pidió al Señor un trabajo. Señor, permíteme un trabajo, permíteme. Y el Señor le permite un trabajo en una institución, en un lugar muy bien, muy remunerado, y ella le dice, entonces dejó de ir a la iglesia. Y entonces él llega y la va a visitar, hermana, tiene que hacer el esfuerzo de ir a la iglesia. El miércoles llega, el miércoles no puedo, tal vez el domingo llega. Miércoles sale de su trabajo y tristemente
se ve involucrado en un accidente y muere. Ya nunca llegó el domingo. O sea, el tiempo tenemos que aprovecharlo. Lo que me lleva a Romanos capítulo 12 y verso 11. En lo que requiere ser diligentes, no perezosos, pero hay algo más importante aquí, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Ah? Y la misma Biblia nos da la fórmula: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Ahí nos da una dosis de responsabilidad inteligente, sabia, de acuerdo a la palabra y a la voluntad de Dios para nosotros. ¿Por qué nos da esa dosis? ¿Por qué? Porque entonces entendemos lo que el apóstol Pablo dijo: diligencia para hacer las cosas. Tenemos que ser diligentes. Hermana Damari, ser diligente significa que todo es prioritario y que todo tiene que tener un tiempo para poderse hacer, y el Señor se lo da a uno, ¿no? Mire, yo he pasado tiempos en los que en mi oficina no ha habido trabajo y se vuelven tiempos de, tal vez, que yo le he pedido al Señor que me ayude en esto y lo he logrado superar. Ocio, fíjense, hermano, y hay que hacer siempre. Pero uno dice: ay, no me vino trabajo, hoy sí no tuve nada que hacer, y me acuesto muy cansado, porque es el ocio. Y si lo dejamos que al siguiente día se repita la misma fórmula, cuando venimos a ver, estamos estancados en todo, en nuestra vida personal, en nuestra vida, y en el servicio a Dios también, estamos estancados. Él nos enseña diligencia. El apóstol Pablo nos dice: sean diligentes, no perezosos, y lo dice claramente en Romanos capítulo 12, verso 11. No perezosos, es decir, que no nos quedemos estancados. El agua, hermano, el agua al estancarse se echa a perder. Claro, porque tiene vida. El agua tiene vida. Entonces es de saber aprovechar también el recurso, ¿verdad? Y no desperdiciarlo, sí. Máxime en estos tiempos. Vea usted en 1 Corintios capítulo 6, 19, 20, nos habla de algo bien importante. Dice que es de nuestro cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo. Ahí también se ejerce la mayordomía. ¿Por qué? Porque lo tenemos que cuidar. Hay que cuidarlo en el sentido tanto humano como espiritual, porque nos nutrimos todos los días. ¿Será que nos estaremos nutriendo espiritualmente, pastor? Fíjese que esa pregunta, aparte de que es una pregunta muy retórica y muy importante, ¿verdad? Es el tema álgido del problema del aprovechamiento del tiempo y la mayordomía del tiempo. Yo pienso que no se está nutriendo la vida. Eso es uno de los grandes problemas, y la misma Biblia nos lo indica cuando dice en el Antiguo Testamento: mi pueblo sufre a causa de su ignorancia, porque no se nutre de lo espiritual. Mire, yo he visto hoy en día servicios espectaculares, hermano, servicios espectaculares donde se canta, se alaba, se lanza, se hace todo, y luego se dan 10 minutos a la palabra y se terminó. Entonces yo pienso que nutrirnos espiritualmente es también recibir la palabra. Yo en algún momento recibí el Señor, y yo predicaba en un lugar, predicaba en otro lugar, y empecé a sentir un deseo, antes de integrarme al equipo del hermano Misael, de estar y recibir yo palabra, porque yo tenía que nutrirme también. Yo sentí la necesidad de recibir palabra, y entonces me tocó estar sentado y me tocó estar recibiendo palabra. ¿Por qué? Porque tengo que nutrirme. Si yo no me nutro espiritualmente, entonces voy a fracasar. Seguramente voy a fracasar. Cualquier viento de doctrina contemporánea me va a mover. Pero ese tiempo que se debe dedicar, el templo de Dios, es un tiempo que debemos dedicarle también. Tenemos que saber. Alguien me decía: es que, hermano, nosotros somos miembros de la iglesia, donde quiera somos iglesia. Bueno, entonces hay que enseñar la luz de Dios como iglesia que somos, donde quiera que estemos. Porque podemos ver que hay una dualidad muchas veces. En la iglesia es un comportamiento y fuera es otro. Descuidamos totalmente el templo de Dios, lo descuidamos totalmente. Y no solo eso, también descuidamos el tesoro que tenemos nosotros. Imagínense que como vasijas que somos del Señor, guardamos un tesoro grandioso, precioso. Y dice también la misma Biblia, en analogía preciosa, dice: una luz no se puede colocar debajo de una cama para que alumbre, tiene que estar en lo alto para que pueda alumbrar. Entonces Dios nos llama a eso. Tenemos que ser diligentes en todo esto. Todo el tiempo, todo tiene que estar relacionado con lo que nosotros obedecemos, servimos a Dios y queremos exponer una palabra sana, de una doctrina de acuerdo a los rudimentos de la palabra
Eso es sano también. Sí, lo que pasa es que muchas veces ignoramos quién somos. O sea, si el Señor con su preciosa sangre nos limpia, al llegar a sus caminos, nos da una nueva vida, porque de hecho la vida es un regalo que Él nos ha dado. Correcto. Que la debemos de cuidar, ¿verdad? Dándole siempre la honra y la gloria a Él. Siempre, en todo. Démosle la honra y la gloria a nuestro Padre, puesto que Él nos ha llenado de poder relacionarnos con otras personas, de poder convivir con una familia, de poder dar lo que el Señor nos ha dado a nosotros, ¿verdad? Como profesionales, como personas en sí. Pero muchas veces, pastor, en nuestra mayordomía de relaciones implica poder tratar bien a los demás. Y ese es llenarnos de amor y comprensión. Pero muchas veces no ejercemos ese privilegio que Dios nos ha dado, de poder amar a nuestro prójimo como a sí mismos, ¿verdad? Es importante eso. Usted acaba de tocar un tema bien importante. Jesús dice, la Biblia nos dice en varios relatos del Nuevo Testamento, desde Mateo en adelante, dice, y al verlos, dice, tuvo compasión de ellos. O sea, Jesús nos enseñó eso, prácticamente nos dijo eso. Cuando José fue preso, fue llevado esclavo, fue vituperado, fue lo que pasó, dice que él no dejaba de ver con amor a su papá y a sus hermanos. Él sintió dolor en algún momento, pero cuando el faraón le pregunta, ¿y los odios? No. Cuando él viene y a Potifar le toca enfrentarlo porque él se libera de esa calumnia, injuria que había levantado en contra de él, él dice, ¿qué quieres que haga contra él? ¿No? ¿Por qué? Yo ya lo perdoné hace muchos años. Nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder perdonar. De amar, tener compasión del prójimo. Tal es el ejemplo también marcado del buen samaritano. Y Jesús fue más allá porque le dice, ¿os habéis escuchado que debéis de amar a vuestros semejantes? Eso es fácil, les digo. Estoy parafraseando. Esto es fácil, les dijo Jesús. Amen a sus enemigos. Os digo que amen a sus enemigos. Porque muchas veces nosotros en el tiempo moderno, ¿qué le llamamos enemigos? Aquellos que no coinciden con nuestra forma de pensar. Nosotros incluso llegamos y le predicamos a alguien o le dejamos el mensaje y le decimos, Cristo le ama, ay, usted es un mentiroso. Hasta esas personas tenemos que aprender a amar también. Aquellos que dicen, yo no quiero nada con Dios. Hay personas que me dicen a mí, estamos en un evento de evangelismo en una iglesia y le digo, me dice el pastor, hermano, acérquese a fulano, sultano, esposo de la hermana, y evangelice para que invitarlo que se quede, que esta es la idea. Y me acerco y les digo, Dios le bendiga. Y agarro dos señores y les digo, miren, el Señor les ama. Los invito a que reciban a Jesucristo en su corazón en este momento. Solo que pase fin de año y le comentamos a ver qué hacemos. Imagínense, esa es la idea del ser humano. O sea, ellos piensan que Dios necesita de ellos y Dios no necesita de nadie. Nosotros necesitamos a Dios. Y no tenemos nosotros, perdón hermana Damaris, no tenemos nosotros idea de la magnitud del privilegio que hemos sido escogidos, porque usted y yo estamos aquí porque el Señor nos escogió. Él nos amó primero a nosotros, puso su mirada. Amén. Yo pasé desde una niñez donde yo no sé cómo terminé formándome, pero desde una niñez donde el Señor me guardó de golpes, de cuestiones. Estuve en las Fuerzas Armadas en el tiempo más difícil como joven del conflicto armado, y el Señor aquí me tiene, por una razón, era que Él me guardó de todo ese proceso para llegar. Entonces ahora digo, Señor, ¿cómo no voy a hacer lo que me estás pidiendo? Una vida con propósito. Sí, con propósito, sí. Como dijo Rick Warren, ¿verdad? Sí, así es. Verdaderamente nosotros, pues, ejercer esa mayordomía nos cuesta. Tener la compasión hacia el prójimo nos cuesta. Poder perdonar al enemigo nos cuesta. Entonces, pero llenarnos de la palabra del Señor se nos va a hacer más fácil el camino. Quiero pedirle una vez más que por favor permanezcan en este su programa Vida en Victoria. Vamos a ir a nuestro segmento de noticias, ya regresamos. Más de 20 representantes de iglesias evangélicas de Nicaragua se aglomeraron en las oficinas de la Dirección General de Ingresos para enfrentar una situación alarmante: el pago de multas que no se explican de más de 20,000 córdobas, es decir, más de $500. En general, le llegó a entregar una multa injustificada
y ellos al preguntar a qué se debían estas multas, pues lo único que recibieron fue amenaza de que iban a quitarle las propiedades. Eso se traduce pues a una confiscación, a como lo han venido haciendo con diversas propiedades de la Iglesia Cristiana Evangélica y también de la Católica. Marta Molina es una abogada que vigila la persecución contra la Iglesia Cristiana, Católica y Evangélica en Nicaragua. Desde el exilio, ella critica fuertemente al gobierno por utilizar las instituciones para presionar a las iglesias. De hecho, ahora hay más de 11 miembros de la Iglesia Cristiana Evangélica detenidos injustamente y que no se le han respetado sus derechos humanos. Y en los días más recientes me he comunicado con algunos pastores cristianos evangélicos que me han expresado que la dictadura sandinista, a través del Ministerio del Interior, que es un ministerio recién creado mediante ley y que está siendo utilizado para reprimir a las iglesias, a las organizaciones sin fines de lucro y a la sociedad en general, le llegó a entregar una multa. En cuanto a las iglesias multadas, Marta explica que es poco lo que pueden hacer. Bueno, fueron más de 20 congregaciones cristianas evangélicas las que fueron multadas e inmediatamente ellos procedieron a pagar estas multas injustificadas porque obviamente no querían perder sus propiedades y al perderlas, pues era obvio que ya no iban a seguir realizando los cultos cristianos evangélicos a como regularmente lo han venido haciendo. No hay ninguna posibilidad para nadie en el país de que trate de hacer un diálogo. Esta no es la primera vez que el gobierno actúa contra la iglesia o líderes cristianos. Un misionero estadounidense, su familia y 11 líderes cristianos enfrentan graves cargos por parte de funcionarios nicaragüenses que los acusan de lavado de dinero y crimen organizado. Reed Hancock, fundador de Mountain Gateway Order, negó estos cargos en una entrevista con CBN News y dijo que cree que la batalla legal es una respuesta directa a decenas de nicaragüenses que asistieron a los poderosos eventos evangelísticos de su organización el año pasado. Nuevamente agradecemos su permanencia en su programa Vida en Victoria. Estamos hablando la mayordomía en los tiempos. Vemos cómo los tiempos han pasado. Vemos el ejemplo que nos da la Biblia. Abraham fue un hombre de fe y demostró su mayordomía al obedecer a Dios. Cuando le dice, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela y que yo te bendeciré. Es una larga trayectoria que Abraham toma, pero no deja su parentela porque lleva consigo a Lot, ¿verdad? Lot. Su pariente Lot. Su primo Lot. Sí, entonces ahí ya se encuentra otra historia de mayordomía, porque Abraham le dice a Lot en un caminar que tuvieron, ¿verdad? Escoge para dónde quieres ir. Si tú te vas al norte, yo escojo el sur. Si tú escoges el sur, yo escojo el norte. Entonces, escoge. Y Lot escogió. Sí, y es que, mire, Abraham en ese momento tenía un espíritu muy paternal con él. Porque Abraham, recuerde que todavía no se había cumplido la promesa de Dios para él. Te voy a hacer padre de naciones, le dice. Y Abraham tenía un título especial, ¿verdad? Usted y yo sabemos que ese título es amigo de Dios, ¿verdad? Y entonces ahí todavía no, pero lo precioso de Abraham es cómo es que él, ahí demuestra varios elementos que Jesucristo luego nos vino a mostrar nuevamente. Y es la compasión, el amor, el cuidado con los que están al cuidado de él, cuidarlos pues. Y le dice, si tú te vas para el norte, pues está bien, yo me voy para allá. Si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Es decir, escoge tú primero, que yo lo que tú dejes, lo voy a hacer. Ahora, había aquí una convicción en Abraham, donde quiera que yo vaya, el Señor va a estar conmigo. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Donde quiera que nosotros estemos, el Señor va a estar con nosotros, porque Él dice que no nos dejará. Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Es decir,
esa parte que nosotros tenemos que meter es la seguridad que tenemos para hacer algo. Eso sí, poniéndolo en las manos de Dios. Jesús hizo un uso del tiempo. Y Jesús hacía cosas muy preciosas. Por ejemplo, en el uso del tiempo, Jesús, en Juan capítulo 9, verso 4, dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Entre tanto que el día dura. Es decir, aprovechémoslo, pues, ¿verdad? Porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entonces él decía, aquí hay cosas que tenemos que aprovechar, el tiempo tenemos que aprovecharlo. Jesús no solo andaba caminando, deambulando por ahí, para allá, no, él tenía un tiempo específico para cada cosa y una misión que cumplir. Y dice en Mateo capítulo 26, y le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Mientras yo hago esto, hermanos, ustedes vayan, ya hagan aquello, porque voy para allá. Termino acá y voy para allá. Se toma el tiempo para ir a orar por una mujer que tenía un dolor, ¿verdad? Se toma ese tiempo, ya era casi noche, y él se toma el tiempo y dice que va, una ocupación, pero así. Nosotros, ¿cómo administramos el tiempo? ¿Cómo podemos nosotros hacer para que el tiempo, a nosotros saber que lo estamos haciendo de la manera que Dios le agrada? Dice, y todo, Colosenses capítulo 3 y verso 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es una recomendación para la iglesia de Cristo. Esa es una recomendación para la iglesia de hoy. Todo lo que hacemos, hacerlo de corazón. De corazón, hermana Maris, cuando uno hace algo, hacerlo con todo el propósito, con toda la convicción que es como para el Señor. Le dicen a usted: mire, hermano, hoy el privilegio que le toca es cuidar el parqueo. Hacerlo de corazón también. Como que le hubieran dicho: mire, hoy usted va a disertar el tema principal. Lo mismo que le diga: mire, hermano, usted hoy va a darle la bienvenida a los hermanos de la puerta. Hoy le va a tocar hacer la limpieza del templo. Amén. Porque cuando nosotros entramos a la iglesia a servir al Señor, no existen títulos. Solo existe una convicción de servicio en nuestro corazón y aprovechar ese tiempo que el Señor nos permite servir. Claro, claro, porque para nosotros nos produce gozo al servir al Señor, ¿verdad? También vemos el ejemplo de José, pastor, cómo él, siendo vendido a unos esclavos, cómo es que llega a Egipto, pero llega con un propósito. Más adelante, la Biblia no lo dice, ¿verdad? Y cómo José sirve con fidelidad los bienes de Potifar. Y luego de servir como administrador, porque en realidad él fue el que a través de un sueño él viene y ve cómo venían años de prosperidad, como también venían años de escasez, ¿verdad? Por eso menciona vacas gordas y vacas flacas. Usted mencionaba que las vacas es un año. Representan en la mitología griega significa un año, que esto es ajeno a la Biblia, ¿va? Porque nosotros creemos palabra de Dios con convicción, pero no podemos dejar de estudiar ciencias paralelas de la Biblia, ¿verdad? Y en la mitología griega, vaca significa año para la potencia de ese tiempo que era Egipto. Era año, significaba que una vaca era un año, o sea, para ellos era vaca igual a un año, es decir, que desde que era un becerrito hasta que podía producirse con ella, ya sea carne o para producirse de otra forma, era un año lo que tenía que pasar. Entonces para ellos el significado griego místico era un año. Entonces obviamente José, con la sabiduría que Dios le había dado, porque José era un hombre muy temeroso de Dios y muy seguidor, y él, me imagino, pienso que el estudio de la palabra para él era importante, encontrar el conocimiento de Dios en los escritos que había, porque él antes se le llamaba los rollos. Antes no podíamos decir la Biblia, ¿va? Antes se decía los rollos, ¿va? Trae el rollo de Abraham, el rollo de Jacob, el rollo de José. O sea, los libros eran así, eran rollos, que después, pues gracias a Dios tuvimos la oportunidad de tener la compilación completa, como lo dice Judas en su capítulo 1, verso 3, la fe ya fue dada una vez a los santos, que es toda esta palabra, ¿verdad? Entonces José, conocedor de eso, le dice al faraón, y llega y con el Espíritu de Dios en él le dice: yo te puedo interpretar esto. Pero mire lo maravilloso que hay. Le interpreta primero partiendo desde las vacas flacas, que hoy se usa esa analogía. Hoy estoy en tiempo de vacas flacas. Si supiera la gente cuando dice que es eso es tremendo. No se puede agarrar como una tradición oral a la ligera, no, es una cosa de mucha responsabilidad.
fueron años donde mucha gente murió, donde mucha gente perdió todo lo que tenía, donde mucha gente se enloqueció, donde mucha gente no supo qué hacer y no lo pudo sobrellevar, donde los niños se morían porque comían una vez cada 3 días un pedazo de pan. Entonces eso fue bien duro, pero José no solo visualiza eso por la intervención de Dios en él, sino también visualiza cómo lo iban a atacar, y era sembrando José. No dijo, críen, lo que nos dice el Señor es que aumentemos la producción de vacas, no dijo así, sembremos. Y José hace algo precioso, dice que José guarda la espiga porque también vinieron los sacerdotes que en ese tiempo tenían una gran influencia en el gobierno del faraón, y dicen, no, nosotros también vamos a cosechar, porque ellos tenían grandes cantidades de tierra, como pasó con la UFCO aquí en Guatemala en los años 40 y 50, ¿va? Que tenían la mitad de Guatemala era de la UFCO, y así pasó con los sacerdotes, eran dueños de una buena cantidad de tierras. No, nosotros vamos a sembrar también y vamos a hacer graneros. Hicieron sus graneros también. Le imitaron la fórmula a José, se la imitaron porque no quisieron trabajar administrados por José. Y ellos vienen y fracasan porque el grano, en los primeros 3 años, antes de que pasara la abundancia, se les echa a perder. El Señor guía a José y le enseña, porque José venía de campo, José venía de instrucción de Dios, y le dice, tienes que guardar el trigo con todo y la espiga. Y cuando lo vayan a sacar después de los 7 años de abundancia, va a estar bueno el trigo. Y así pasó, estuvo. La misma vaina guardó el trigo, la misma vainita guardó el trigo. ¿Y qué hizo él con la vaina? Como no habían lluvia, estaba todo seco, la misma vaina sirvió para alimentar a los animales. Y el trigo para alimentar a las personas. Dios lo dijo, cuando Dios hace algo, lo hace perfecto. No hay más cosa que hacer porque ahí no hay sabiduría humana, sino es la intervención de Dios para aprovechar el tiempo. Un tiempo perdido en ese entonces, ahí sí que no se hubiera podido hacer nada, hubiera sido el fracaso para José. Pero José aprovechó el tiempo al máximo. Administró bien su mayordomía, sí. Y de hoy en día también un tiempo para nosotros es muy valioso, ¿verdad? Y poder aprovecharlo al máximo. Yo le iba a decir que vaca para nosotros significa leche, ¿verdad? Nos mencionan las vacas y sí, rapidito, pues nos vamos a los lácteos, la leche, el queso, la crema y todo lo relacionado. A la carne, a todo eso, ¿verdad? Sí, de provisión de Dios también. Sí, es una provisión de Dios. Una provisión. Pero siguiendo los ejemplos que están plasmados acá en la palabra del Señor, vemos a David, el rey de Israel, ¿verdad? Que supo administrar con un corazón conforme a Dios, porque así lo dice, pues, ¿verdad? David entregado con ese corazón al servicio del Señor, gobernó con su pueblo y lo hizo muy bien. Desde Abraham y los inicios que ya vimos Abraham, hasta llegar a Saúl, Saúl el más pequeño de los hermanos, y que Dios lo toma para hacerlo rey de Israel, hasta llegar a Saúl, el pueblo estuvo en guerra, el pueblo tuvo problemas, primero con los de Sodoma, con los de Gomorra, con los de una serie de enemigos. Cuando llega David es un guerrero, porque pues ya sabemos la historia de David, derriba a Goliat con la ayuda de Dios y todo, y él se vuelve un guerrero, se crea una fama de guerrero. Pero luego que David toma el control del reino ungido por Dios, el pueblo de Israel nunca tuvo una estabilidad económica, de paz y social durante el tiempo que David estuvo al frente. David tenía un elemento esencial que usted acaba de decir, hermana María, andaba conforme al corazón de Jehová. Cometió un error grave cuando él, y sabe, hermana, que viene por el ocio, el mal manejo del tiempo. David cayó en el ocio. Dice que todos estaban en la guerra, estaban en sus quehaceres, y David estaba en el templo, en el palacio. Estaba él parado, caminando en el patio, a ver, en eso visualiza a Betsabé, así es, ¿verdad? Sí. La esposa de Urías Eteo, y se le queda viendo y dice, ¿qué mujer más hermosa? Tráiganmela, por favor. Y dice que yace con ella. Pero de eso, dice él, ahora llévenla de regreso. Pero queda embarazada, ahí ya no se podía quitar el problema. Y de ahí empieza un tiempo de decadencia moral en David, de decadencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, pongámonos a pensar
era el hombre que todos miraban conforme al corazón de Jehová. Y si él, que es conforme al corazón de Jehová, pecó metiéndose con otra mujer, ¿qué se podía esperar de los demás? Había una desacreditación hacia Dios que David había provocado, y eso le causó dolor a David. Y luego dice, voy a remendar lo que hice, y manda a matar a Urias de Eteo, porque lo mandó a matar. Otro pecado, ¿no? Otro pecado más. Pero había otro más, hermana. Pongámonos a pensar que nunca le dijo nada a Betsabé. Mira, tu marido yo lo mandé a matar por eso. No, no le dijo eso, pero tuvo que confesarse. Pero cuando él se lo confiesa, ella lo desecha. Pero viene él y hace algo precioso en ese momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Si nosotros, dice que si nosotros pecamos, tenemos abogado con el Padre. Jesucristo, hoy lo tenemos nosotros. Pero ¿qué hizo David? Dice que se inclinó ante el Señor y dijo, Señor, tú eres un Dios justo y poderoso. Una oración preciosa. Y dice, y te digo algo, Señor. Como vio cómo murió su antecesor Saúl, él dijo, no, yo prefiero padecer en manos del Dios vivo que en manos de mis enemigos, de los enemigos de Israel. Y dice, júzgame tú, Señor, conforme a tu recto juicio, y hazme y castígame conforme a tu voluntad, porque he pecado contra ti. Y él se tira al suelo y dice, y se viste de luto porque él había ofendido a Dios. Y el Señor dice que lo restaura y lo perdona. No le permitió construir el templo, pero lo perdonó, lo restauró por la disciplina, ¿verdad? Porque eso ahí tiene sus efectos. Pero lo perdonó, lo restauró. Y cuando dice él, el salmo aquel precioso, no me recuerdo si es el 32, dice, no callaré, no se envejecerán mis huesos, dice. A causa de mi dolor y de mi pecado gemí delante de ti. Él está diciéndole ahí al Señor, y le está diciendo al pueblo que él le clamó al Señor y el Señor lo perdonó. Luego tú me restauraste, ¿va? Porque hay un salmo, el 51 de ellos, donde dice, miren lo que le dice ahí, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Imagínense, hermano, qué precioso. Sí, sí. ¿Qué pasa hoy en día? Si alguien se equivoca, aparte de que lo crucifican con las miradas y con los comentarios, esta persona lo que hace no es buscar el refugio en Dios, sino dice, no, yo me voy de aquí, no sirvo para esto. Yo creo que hasta aquí llegó mi servicio a Dios, es lo que hace, y se toca la retirada y se va, y termina en el mundo. ¿Por qué no es? Sí, porque vea, los pensamientos se fortalecen en la mente. Exacto. Y una mente vacía, miren, es campo minado para Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Porque de veras, el tiempo de ocio que estaba viviendo, en estos tiempos, tener un tiempo de ocio y no aprovecharlo al máximo, porque nos entra haraganería, ¿verdad? Exactamente. Y haraganería es pecado también. Mira, la Biblia hace una analogía con la hormiga. Con hormigas. ¿Sí? Pasan trabajando para el tiempo de invierno. Construyen su casa, llevan alimento también. Que ahí hace una analogía, dice, ay, bostezas, dice la Biblia. Cruza los brazos, luego las piernas, luego te quedas dormido y nunca más despiertas, te quedas ahí. Y así es la vida de muchas personas. Hacen eso, se quedan estancados. Y hay tantas cosas que nosotros podemos hacer al servicio de Dios. Estancados espiritualmente también, que es lo más peligroso, que en este tiempo hay que trabajar en la vida espiritual, ¿verdad? Porque los tiempos ya son cortos también, ¿verdad? Bueno, nuevamente queremos pedirle que nos acompañe a nuestro segmento El Consejo de la Semana. Estamos hablando del tema la mayordomía de los tiempos. Ya regresamos. Ay,
Amor. Mamita. Curvas. ¿La viste? Tal y como me la recetó el doctor. Ni tan ni muy. ¿Sí? ¿Qué opinas? Disculpa, pero si yo tuviera el regalo que tú tienes, no lo desperdiciaría viendo cosas superficiales. Con permiso. La vida es un regalo precioso que el Señor nos ha dado. La mayordomía tiene algo importante en nuestra vida, que es saber administrar con responsabilidad lo que Dios ha puesto en nuestra mano. ¿Qué nos ha puesto? Nos ha puesto todos los bienes, nos ha puesto una casa preciosa que es la tierra, nos ha dado nuestra familia, nos ha dado personas que se relacionan alrededor nuestro. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que Dios nos ha dado? El ejemplo supremo de la mayordomía es nuestro Señor Jesucristo. Él vino a esta tierra para darnos la salvación, la vida eterna, porque solamente a través de este camino podemos llegar a nuestro Padre. Pastor, ya estamos por terminar nuestro programa. Lucas capítulo 12 y verso 18 nos da un mensaje poderoso donde tenemos que entender este mensaje. Este mensaje es muy confrontativo. A mí me gusta entender la palabra de Dios como confrontativa para uno, para su interior, ¿verdad? Para el ser que Dios quiere que uno saque a flote y que uno lo tiene que hacer de esa manera con convicción. Dice Lucas 12, 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, es decir, haré más grande el espacio para tener más bienes, ¿verdad? Y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, siempre va a vivir con temor. El temor. Cuando Jesús nos da mensajes como estos, nos está diciendo, todo esto es importante hacerlo. En Mateo capítulo 23, si no estoy mal, les dice, ustedes cosechan en la menta y el eneldo, pero esconden lo más importante. Quieren ustedes hacer obras de caridad, pero olvidan lo más importante. Dale al Señor también su tiempo. Jesús específicamente vino por algo. Hay algunos teólogos le llaman al ministerio de Jesús el misterio de la reconciliación. O sea, el hombre venía desde que se desde el huerto de Edén enemistado con Dios por el pecado, por la desobediencia, y seguía dándose. Algunos me preguntan, mira hermano, ¿por qué Jesús se bautizó si Jesús no tenía pecado? Ahí contradice la Biblia. No, de ninguna manera. Lo que Jesús hizo fue una muestra de obediencia, y por eso a él le decían rabí, por eso le decían maestro, por eso es el maestro, porque él nos enseñó, hay que ser obedientes a Dios. Había que bautizar. Él lo hizo por obediencia. ¿Por qué? Porque había todo un proceso desde ese bautismo de Juan para Jesús hasta el momento que él iba a ser crucificado en el Gólgota. Era un proceso, ¿para qué? Como le pasó a José, para salvar a su pueblo. Lo mismo, la misma situación. Y entonces se sacrifica al Cordero del mundo, a Jesucristo. Isaías lo profetiza y dice, varón de dolores, dice. Y su boca enmudeció y cayó. Hicieron todo lo que quisieron con él. ¿Por qué?
porque Jesús tenía un propósito: salvación y vida eterna por medio de Jesucristo. Le digo a los hermanos, ustedes no han leído que dice ahí que cuando Jesús dijo consumado es en la cruz, el manto del templo se rasga de arriba para abajo. Ahora, hermanos, ¿por qué fue eso? Y muchos me dicen, no lo sabemos, hermanos, solo lo hemos leído, pues no sabemos por qué. Y dice ahí, y para que no se dijera que había sido mano de hombre, fue de arriba para abajo, y se abrió totalmente. Se abrió la puerta del reino de los cielos a través de Jesucristo. Y hoy usted y yo podemos llegar hasta el altar, al lugar santísimo, sin necesidad de un sacerdote. Antes se necesitaba un sacerdote para llegar al lugar santísimo. Usted va, su ofrenda, aquí está mi ofrenda, un animalito, sacrifíquelo y que llegue hasta el altar de Dios. Hoy podemos llegar al altar de Dios porque Jesucristo fue el Cordero que nos abrió ese camino para llegar. Entonces, hay salvación y vida eterna. ¿Qué hemos hecho nosotros al respecto de eso? Los seres, la mayor parte, usted que está en casa, ¿qué ha hecho usted para eso? ¿Se ha puesto a pensar en el regalo maravilloso que tenemos nosotros hoy en nuestras manos y que tenemos que aprovechar? Porque también hemos visto que el tiempo del hombre es incierto. Dice que la Biblia sabe cómo llama el tiempo del hombre, como neblina. Hoy usted se desaparece, al ratito ya no está. Así es el tiempo del hombre, así es la vida del hombre. Entonces, nosotros a través de ese regalo precioso que Jesucristo tomó y que fue la obra culmen de Dios, dice San Juan 3:16, de tal manera nos amó que nos dio a su único Hijo para que hoy nosotros pudiéramos tener vida eterna por medio de Él. ¿Qué hemos hecho nosotros al respecto de eso? ¿Qué estamos haciendo actualmente? Y si yo ya poseo ese regalo de vida eterna, ¿qué estoy haciendo yo? En la fila de las tortillas, evangelizar el que va adelante o el que va atrás, decirle Cristo le ama. Un Cristo le ama a alguien, lo deja reflexionando. Y a lo mejor después lo va a abordar y ves usted cuando estaba haciendo cosas para las tortillas, me dijo, Cristo, explíqueme por qué me dijo eso. Porque la palabra de Dios eso es, nunca va a regresar vacía. Eso nunca va a regresar vacía. Cuando alguien me dice, mire hermano, ¿qué significa eso? Significa que una palabra de poder que salga de aquí, de Dios, del pensamiento de Dios en la Biblia, y se la da usted a una persona y el Señor va a transformar esa vida, esa palabra va a traer un resultado. Cuando alguien dice, mire hermano, ¿por qué habla de que la palabra es a tiempo y fuera de tiempo? Porque la palabra es en el tiempo de Dios, fuera del tiempo de los hombres, pero en el tiempo de Dios. Así es la palabra, así de eficaz es la palabra de Dios. Jesucristo hace un ministerio importantísimo, la reconciliación del hombre con Dios a través de Él. Había que pasar, tenía que suceder eso. Ya no podría venirse y estar matando tantos animalitos y decir, aquí está por mis pecados. No, una sola vez. Jesús decía algo bien importante cuando Él se acercaba a una persona y oraba por él. Le decía, vete y no peques más. Porque si no se volvería un sincretismo religioso, una religiosidad que alguien diga, hoy me reconcilio y la otra semana caigo y la otra semana me reconcilio. No, no es juguete. Vete y no peques más. Eso es llevar una vida con propósito delante de Dios y aprovechar el regalo precioso que es la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo. Que Dios nos dio ese regalo precioso. Claro, claro. Porque cada vida que nace pues trae un propósito en esta tierra, ¿verdad? Saberla aprovechar o administrar, pues también depende ya de nosotros. Perdemos el tiempo en cosas tan pequeñas que nos puedan suceder en la vida. Es cierto, nuestro cuerpo se gasta, hay padecimientos, hay enfermedades, pero muchas veces nos enfrascamos en ese tipo de problema y perdemos el tiempo en muchas veces amargarnos, pastor, o decir mi vida no vale nada, y eso no es así. Verdaderamente aprovechar lo que nos pasa en estas situaciones difíciles en nuestro diario vivir es de darle la honra y la gloria a nuestro Dios, ¿verdad? Que la gloria de Dios se manifieste. Siempre vemos en la palabra del Señor cuando le dicen los discípulos a Jesús, ¿quién pecó? Le dice, porque nació ciego, ¿verdad? ¿Sus padres o pecó? Y Jesús contesta, no, ni sus padres ni él pecaron, sino es para que la gloria de mi Padre se glorifique en él. Eso es lo que nosotros de nuestra boca debería de salir en las situaciones difíciles. Pero como le damos prioridad
a la materia o a la vida material, entonces no permitimos que la palabra de Dios se haga vida en nosotros. Porque cuando leemos los proverbios, cuando leemos los salmos, hay mucha palabra que viene a traer sanidad a nuestra vida. Usted mencionaba un versículo, porque callé, los huesos se envejecieron, que David, se envejecieron mis huesos, que David lo mencionaba. Entonces, porque callamos nosotros, los huesos se envejecen. Pero ¿qué es lo que callamos, pastor? Dolores que pasan en nosotros, rencores que andamos jalando ahí por cuánto tiempo, amarguras que venimos. Entonces, ¿qué es de nuestra vida hoy por hoy? Debemos de aprovechar cada minuto que se nos presenta, porque la vida es un regalo, querido televidente, que nos está viendo en este momento. Verdaderamente poder reconocer que la vida proviene de Dios, abrir su corazón, ¿verdad? Es algo precioso reconocer todo eso y ver lo que Dios nos dio a través de Jesucristo, y aparte de eso, que en los 3 años de ministerio de Jesucristo nos deja una infinidad de enseñanzas, y que aún Él, partiendo a la presencia del Padre, Él dice: les voy a preparar un lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces luego se da esa preciosa promesa, que es el Espíritu Santo hoy con nosotros, y el Espíritu Santo cumple una función importantísima. Primero, con el inconverso, redarguirlo, porque ¿cómo creemos nosotros que una persona entra a la palabra al corazón de ellos y es un borracho, una persona que está en estado de ebriedad? Yo he visto ebrios que aceptan al Señor y que realmente se convierten en siervos del Señor, porque luego que les pasa el efecto del alcohol, porque fue el Espíritu Santo que los tocó. Pero también está la función con nosotros, consoladora, una función donde nosotros, si tenemos una angustia, un dolor, sabemos que si le clamamos a Dios, se nos da. Hay algo que Pablo repetía mucho cuando él hablaba. Él decía: gracia y paz sea a vosotros, decía, la gracia y paz del Señor sea con vosotros, ¿verdad? Y entonces nosotros pensamos en eso, gracia y paz, y quiere decir, son las 2 herramientas, hermana Damaris, que son necesarias para no guardar ese dolor que David guardó. Porque David guardó ese dolor. En el Salmo 32 expresa eso: no callaré, dice, no se envejecerá. Estaba tomando la decisión de hablar y declarar y confesar delante del pueblo, porque ya se lo había confesado a Dios. Y luego en el Salmo 51 le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Ya se imagina usted qué dolor estaba pasando David. Un dolor increíble, pues, ¿verdad? Yo no sé si usted ha pasado momentos tan difíciles, y esos dolores que usted clama, ¿verdad? Dice: ¿en dónde estás, Dios, verdad? Sí, desprestigiar el nombre del Señor para David fue algo bien traumante, bien degenerativo de su salud, degenerativo de su estado anímico, como era un rey dinámico. Imagínese, al extremo de bailar y de danzar, un hombre que cayó hasta el fondo de la concupiscencia, del pecado que él mismo albergó, tratando de cubrirlo con una mentira. Y entonces el Señor le da un juicio y le dice, cuando le dice, el profeta le dice: mira, hay un hombre que tiene muchas ovejas, pero hay uno que tiene solo una, y este que tiene muchas se la quitó y lo mató para quitarse. Y David salta del trono, le dice: es cierto que ese hombre debe de morir ya, le dice el profeta. Ese hombre eres tú, David. Ahí empieza el suplicio de David. Algo tremendo, cuando el Señor llega y lo confronta a uno de esa manera, uno tiene que entender que lo que tiene que hacer es refugiarse en el Señor. En aquel entonces era un privilegio que el Espíritu de Dios descendiera sobre alguien y lo consolara. Hoy es un privilegio generalizado para el pueblo. ¿Por qué? Porque dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, hoy tenemos el Consolador. Jesús nos lo promete y nos dice: aquí está, me voy, pero yo les dejo al Consolador. Hoy hay una herramienta, pues, la que Pablo dice: la gracia y la paz de Dios en el corazón de nosotros. No, y de veras que es un hermoso privilegio, pues, ¿verdad? Poder alabar y bendecir el nombre del Señor, saber utilizar el recurso que el Señor nos ha dado. Porque, pastor, mire, la tecnología que hoy estamos viviendo, pues, ha venido a ayudar al desarrollo de nuestra vida, porque no se puede decir que no, pero se ha también administrado mal. Porque figúrese usted que en los años 80, 1980, digamos, ¿verdad? ¿Qué se vivía en las familias? Se vivía cristianas, ¿verdad? Evangélicas, pues leer la palabra, hacer una oración. Correcto.
Hoy en día, ¿qué vemos? Todo el mundo está con el teléfono. No hay esa relación, no hay, ¿qué le digo? Es cierto, nos ayuda, porque ha venido a ayudarnos, ¿verdad? La tecnología, pero ya perdimos esa comunicación, estamos administrando mal nuestro tiempo. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestros hijos, verdad? Yo tenía redes sociales, tenía Facebook, tenía, ¿cómo se llama la otra? No me recuerdo. Ya, Twitter. No, es Instagram. Esa nueva que está ahorita, de los TikTok. Y entonces, pero el TikTok fue mucho después y el Facebook primero. Entonces yo llegaba a mi oficina, trabajaba para una empresa y abría mi teléfono en Facebook. Voy a ver mis mensajes, tengo algunos. Era a las 8 de la mañana, cuando yo dejaba el teléfono a un lado, eran las 10:40 minutos. Yo perdí un tiempo valiosísimo y un día dije, hasta aquí, yo ya no sigo viendo esto. Voy a seguir, a veces que eran cosas de los hermanos relacionadas con la iglesia, pero se me iba el tiempo en esto y dejaba de hacer aquello. Jesús dice, ustedes hacen esto, pero dejan de hacer aquello. No, ya hay que hacer todo, dijo Jesús. Eso lo dice Mateo capítulo 23, lo podemos encontrar, les dice a ellos. ¿Y a quién se lo dijo? A la autoridad de la iglesia. A la autoridad de la iglesia, ese entonces llega y se lo dice. Es que hay que hacer todo, ustedes hacen una cosa, pero dejan de hacer otra. Me estaba pasando lo mismo y dije, no, hasta aquí. Porque yo no vengo de ese tiempo ni de ese tipo de educación que a mí me enseñaron. Entonces había que aprovecharlo. Mi Biblia, tengo mi Biblia, la llevo a la iglesia. Yo tengo la Biblia en el teléfono, tengo unas 3, 4, 5 versiones, tengo una agenda de estudios teológicos en mi teléfono. Pero aquí, yo siempre cargo mi Biblia. Voy y me dicen, mire hermano, queremos que llegue a orar. Llevo mi Biblia, yo no la suelto, no agarro el teléfono, va. Para mí es más facilito agarrar el teléfono y meter la cita y me aparece. Pero yo no dejo mi Biblia. ¿Por qué? Porque siento que en la medida que yo la vaya dejando, como que siento que me estoy alejando de Dios también, pues, y que voy a entrar a una etapa de mi vida que no estoy enseñando, que esto es parte de la formación que tenemos. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, ¿verdad? Sí, amén. Es que la tengo que llevar y tengo que cargarla ahí conmigo. Entonces, sí la cargo en mi teléfono, claro, pero yo cuando estoy en la iglesia abro mi Biblia. Hay momentos solo cuando están mis hijas y que alguna de ellas no llevó su Biblia, agarran la mía, pues yo abro el teléfono porque así lo hago, porque no quiero dejar de él. Y que ahora se proyecta el texto también en la pared. O sea, han habido tantas facilidades que lo que ha hecho es que el pueblo, en lugar de acercarse más a Dios, se aleje más de Dios. La palabra del Señor, sí. Andarla cargando. Sí, mire, para poder hablar del tema de la mayordomía de los tiempos, pues hay muchos ejemplos, personajes que nos vienen que nos traen a nosotros cómo poder administrar con responsabilidad lo que es la mayordomía, ¿verdad, pastor? Pero hablando de los tiempos, se nos terminó el tiempo. Entonces vamos a hacer la oración para las personas que no conocen del Señor Jesucristo. Amén. Esa invitación que siempre se hace a través del programa, personas que también presentan enfermedad. Usted que nos está viendo allá en su casa. Jesucristo hizo una obra redentora y su muerte vicaria en la cruz del Calvario nos abrió la oportunidad de accesar a una vida eterna de gozo y paz con nuestro Señor. Ahora, es importante que nosotros hoy en día pensemos, hemos aprovechado nosotros el tiempo que Dios nos ha dado durante todo nuestro transcurrir de la vida, lo hemos aprovechado. ¿Cuánto tiempo de eso le hemos servido al Señor? ¿Cuánto tiempo de eso? Soy de los que llega a la iglesia y el servicio es de 8 a 10 y a las 10 menos un minuto yo ya estoy listo para salir de la iglesia. O soy de los que dicen como David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué? Porque está implícito un tiempo de servicio a Dios. La Biblia nos indica, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, se los garantizo, hermanos y amigos que me están viendo, todo lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros sentimos afligidos, sentimos una pena, sentimos una preocupación, pero vemos en la palabra, porque la misma palabra nos instruye y nos da vida eterna. Entonces vemos que dice que echemos nuestras cargas y nuestras ansiedades sobre el Señor, significa que confiemos de que Él va a actuar a su perfecta voluntad. Alguien me dijo en una ocasión, hermano, ¿cómo puedo saber que yo recibí respuesta de Dios? Sencillo, hermano, miren, esto no es cuestión de mucha ciencia, es cuestión de sabiduría que viene de Dios. Usted
Dobla sus rodillas si lo puede hacer, si no, no importa, se puede sentar e inclinar su rostro, lo puede hacer. El Señor le va a escuchar toda vez su corazón esté conectado con Dios. Y usted le dice, Señor, este es mi problema, lo pongo delante de ti. Hazlo de acuerdo a tu perfecta voluntad en mi vida. Llena mi corazón de paz y dame la oportunidad de tener sabiduría para poder vivir bien. Entonces usted se va a levantar de ese lugar lleno de tranquilidad y de paz. ¿Por qué? Porque ahí es donde el Señor le responde. De esa manera. Algunos me dicen, se va a abrir el techo, se va a oír una gran voz como es. No. A lo mejor no va a pasar eso, y no es que Dios no lo pueda hacer, es poderoso. Pero Él nos va a responder llenando nuestro corazón de paz. Y hoy le invito para que el tiempo sea aprovechado de la mejor manera. Si usted aún no le ha entregado su corazón a Dios, entrégueselo. Dígale, Señor, aquí está mi vida. Y aproveche el tiempo de una manera increíble y sorprendente, porque el Señor nunca le va a dejar, porque Él nunca nos va a abandonar. Padre que estás en los cielos y en todo lugar, muchas gracias esta mañana preciosa por este momento de reflexión, por este momento, Señor, en el que hemos visto cómo tú nos indicas y nos has trazado el ejemplo precioso de una mayordomía eficaz en el tiempo. Hemos recibido de ti, Señor, la bendición de todos los días. Tus misericordias son nuevas cada mañana, dice tu palabra. ¿Qué significa esto? Aquella oración preciosa cuando dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Tú nos has dado la vida, nos has dado, Señor, el trabajo, lo que somos, nuestros talentos, todo viene de ti. Nosotros somos siervos inútiles, como lo dijo el apóstol Pablo, siervos inútiles. Nos has hecho más que vencedores, dice tu palabra. Ahora, Padre, te pido por aquellos amigos que nos están viendo, por aquellas familias, Señor, que a lo mejor están pasando momentos turbulentos. Hay paz en ti. Queremos decirle que la paz viene de ti, que la gracia viene de ti y que hay una oportunidad de abrir el corazón para recibirte, que tú mores. Quédate, Señor, en el corazón de cada persona. Padre bendito y misericordioso, ayúdanos y que este programa, Señor, pueda seguir siendo un canal de bendición para esos hogares, Señor. Para aquellas personas que hoy están en casa, para aquellas personas que hoy nos están sintonizando y que a lo mejor están pasando una dificultad y como lo dijo David, no callaré, que no calle, que pueda levantar su voz y clamarte a ti en el lugar donde se encuentren. No es necesario un protocolo para hacerlo, simplemente es un corazón dispuesto con intencionalidad de servirte, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, ponemos en tus manos este lugar, este recinto, este lugar que es un canal de bendición para las personas que reciben el mensaje de la palabra. Bendice la vida de todo el equipo de trabajo y también, Señor, bendice la vida y el liderazgo de mi hermana Damaris. En el nombre poderoso de Jesús ponemos en tus manos a los técnicos, Señor, a mi hermana que colabora también cerca, Señor, a cada uno. Y este lugar, Señor, como dice tu palabra, que sea una casa de Dios y una puerta del cielo para aquellos que reciban tu palabra y la pongan por obra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias esta mañana. Amén. Amén y amén. Vivir una vida de mayordomía trae consigo numerosos beneficios, como para nosotros, como para los demás que nos rodean. Y sobre todo poder dar la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por haber sintonizado este programa. Le pedimos que usted lo sintonice semana con semana y nos se suscriba a este canal para recibir otros temas que acá se desarrollan. Que el Señor le bendiga y le guarde. Hasta la próxima. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.